Bien. Eh, el amigo Roberto que está aquí presente ya es un integrante más del conversatorio, no es simplemente un invitado, sino que a su vez está, digamos, ya se siente integrado. Fue lo que me dijo al principio de todo. Yo lo conecté a través de su canal de YouTube, con la interesante propuesta de arte precolombino y colonial que él llevaba ahí. Él no lo había hecho todo y fue agregando. Y bueno, al final completó la serie y por lo que me dijo va a agregar un capitulito más. Bueno, eso es a modo de noticia. No sé si es un adelanto que lo debo hacer, Roberto, pero ya lo hice. Bien. Bien. Roberto es egresado como Maestro Nacional de Bellas Artes del Instituto Beato Angélico. Ha profundizado en teoría del arte, arqueología y antropología y ha hecho gestión cultural en gestión en centros culturales. Tarea de difusión a través de charlas y actividades plásticas. El tema de hoy, el lenguaje plástico como herramienta de vinculación con el lenguaje precolombino. No le voy a pasar los ítems porque ya los pusimos en el WhatsApp. Así que yo creo que lo importante de todo esto es ahora la palabra de Roberto. Roberto va a hablar alrededor de 1 hora, me dijo, pero puede terminar antes y después quedamos para las preguntas. O sea, son 4:20, así que a las 5:20 estaríamos ya en posibilidad de preguntarle. Así que vamos a dejarlo que él haga todo su presentación y escucharlos atentamente y tomando nota a ver qué cosas para preguntarle después tenemos. Bueno, Roberto, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Voy a presentarme, digamos, presentando el asunto que me interesa, que me ocupa y preocupa. Y que lo definiría a partir de una pregunta, que es cómo restaurar el vínculo con nuestros pueblos originarios y su legado. Esa es, digamos, mi preocupación desde un punto de vista amplio, ¿no? Para buscar una respuesta a esta pregunta, se me ocurre organizar esta breve charla en 3 etapas. En primer lugar, pensar en cuál es la importancia que tiene recuperar este vínculo a nivel social, político. Es decir, cuál es la influencia que recuperar este vínculo tiene o puede tener en nuestra vida cotidiana. En segundo lugar, analizar un poco las características de las culturas que queremos vincular, que son la nuestra y la de nuestros pueblos originarios. Y a partir de este análisis, encontrar justamente cuáles son las diferencias y por ende las dificultades que tenemos que superar. Y por último, en base a esto, ver qué medios, qué herramientas pueden ser realmente válidas para lograr esta conexión de manera válida y eficiente, digamos. Sobre el primer punto, digamos, cuál es la importancia que tiene restaurar este vínculo, lo cotidiano. Creo que no voy a decir nada demasiado novedoso para el grupo, pero creo que es importante igual tenerlo presente. Todos sabemos que el mundo está organizado según un esquema
en el que hay países centrales, poderosos, y otros periféricos, dentro de los que se encuentra nuestra región, América, desde tiempos de la conquista. El solo conocimiento de esta situación a priori debería ser suficiente para intentar revertirla. Sin embargo, esta dominación de los países centrales, poderosos, es, entre otras cosas, cultural. Y eso es lo más fuerte. Al ser fundamentalmente cultural, se invisibiliza de alguna manera esta relación asimétrica entre Europa y América, porque nosotros mismos nos sentimos europeos de alguna manera y no lo identificamos como al otro, el que nos domina. Entonces yo creo que como parte de este proceso de liberación es indispensable construir una identidad americana. Y en esta construcción de identidad es fundamental lo profundo de América, que es la cultura y la herencia de nuestros pueblos originarios. Así que básicamente yo creo que esa es la importancia, ¿no? Poniéndolo en un contexto general, de recuperar este vínculo. Ahora bien, ¿dónde está la dificultad? Bueno, evidentemente, justamente como parte de este proceso de colonización cultural, nuestra manera de entender y percibir la realidad tiene más que ver con el concepto europeo que con el americano, con el de nuestros pueblos originarios. Entonces, bueno, pensando un poco en caracterizar, a ver, cómo es que pensamos nosotros, cómo es que nos relacionamos nosotros con la realidad, cómo es que la entendemos, que generamos conocimiento y cómo lo hacían nuestros pueblos originarios. Bueno, ellos se explicaban a sí mismos la realidad en base a un conjunto de ideas, de conceptos, de relatos que llamamos mito. Y ese mito lo materializaban a partir de las representaciones simbólicas, representaciones sonoras, de movimiento, plásticas, que tenían determinadas características que compartían con aquello a lo que se referían. Por eso el carácter simbólico. Y que además cumplían una función que era una función mágica, que era la de transformar la realidad. Es decir, al volver al mito algo tangible, esa aparición en lo cotidiano del mito ya era suficiente, o por lo menos esa pretensión tenía, la de modificar la realidad y alinearla con lo que estaba bien, con el mito. Y en base a ese acto, a ese ritual mágico, es que en definitiva se organizaba la comunidad. En cambio nosotros, occidentales de esta época, generamos conocimiento y nos relacionamos con la realidad de otra manera, a través, digamos, de un pensamiento racional, estructurado a partir de los signos, del número, de la palabra, del concepto. Y yo creo que ahí es donde tenemos, para decirlo de alguna manera, el hombre símbolo, el del pensamiento simbólico, mágico, y nosotros, occidentales de hoy, con este pensamiento racional, que busca el significado de las cosas. Y ahí está, digamos, la dificultad para generar un vínculo real. Acá abro un paréntesis
para contar algo más personal, digamos, pero que tiene que ver con la manera en que bueno, me vinculo con estas cosas. Estudié el secundario en una escuela técnica, o sea que mi día a día transcurría obviamente dentro de lo que es el pensamiento científico, matemática, física. Al llegar el momento del nivel terciario, casi por inercia, seguí en la universidad de ingeniería, pero al mismo tiempo hice el magisterio de Bellas Artes. Yo siempre, digamos, tuve la sensación que tanto la ciencia como el arte, si bien eran formas de arribar al conocimiento distintas, no dejaban de ser maneras creadas por el ser humano para entender la realidad y que partían de una única realidad. Por lo tanto, no debían haber demasiadas contradicciones en las conclusiones que se sacaran utilizando una herramienta o la otra. Y al entrar al magisterio me encontré con la teoría del arte, que de alguna manera tenía un poco que ver con esto, porque era hacer un análisis y había una búsqueda del significado del lenguaje plástico. Entonces había un análisis racional del hecho artístico. Y entonces, bueno, vamos llegando a lo que yo propongo como una posible solución, en el sentido de qué herramienta puede ser válida y puede ayudar en este proceso de interpretación y de vinculación con la herencia de nuestros pueblos originarios. Y la respuesta de alguna manera la encuentro en la respuesta que doy también a otra pregunta que es muy conocida, y es la que se refiere a qué es el arte. Y con respecto a qué es el arte, yo tengo mi respuesta personal. En mi opinión es el lugar donde la magia encontró refugio. Es decir, aquel pensamiento simbólico, mágico, con el paso del tiempo fue desplazado por el pensamiento racional, el de los signos. Sin embargo, perduró, pero en un lugar ya periférico dentro de lo que es la vida cotidiana, cuando antes ocupaba un lugar central. Y era, como decía, ese pensamiento simbólico, mágico, que de alguna forma terminaba determinando y organizando la vida de toda la comunidad. Mientras que dentro del ámbito del arte ocupa un lugar, si se quiere, secundario. Por eso, cuando nos encontramos ante una pieza de arqueología y a veces surge la pregunta de si esta pieza debe ser elevada a la categoría de arte, yo creo que es al revés. Yo creo que estas piezas, originalmente, cuando estaban vivas, digamos, y cumplían su función mágica, ocupaban realmente un lugar central. Incluso más importante que el que ocupa el arte en nuestra vida cotidiana. Y creo al mismo tiempo que lo que sucede es que al encontrarnos nosotros ante el hecho artístico, nos emocionamos, nos maravillamos, y creo que la explicación está en eso, que estamos ante un hecho y una forma de pensamiento de otro tiempo, profunda, primitiva, y que sale por completo de lo cotidiano. Si bien hay otras maneras de vincularse con el legado de nuestros pueblos americanos,
como puede ser la tradición oral o informes de época. Pero en todos esos casos, siempre estamos pasando por un tamiz, por un filtro, ya sea del tiempo o de quien hace la interpretación. En cambio, cuando nos encontramos ante por ejemplo, una cerámica, esta funciona realmente como una máquina del tiempo, porque estamos en contacto directo, sin intermediarios, con quienes hacían estas representaciones simbólicas y mágicas, ¿no? Y así como ellos hacían sus representaciones, nosotros hacemos arte. Pero de alguna manera estamos haciendo algo muy similar, en otro marco, con otra función, pero en definitiva, el lenguaje plástico existe en ambos casos. Y por eso yo creo que todos los análisis que surgen desde la teoría del arte a partir de Bauhaus y demás, y Arnheim, y bueno, y tantos otros, son perfectamente válidos para analizar, en definitiva, estas formas que son arquetípicas y que nos ayuda el análisis de estas formas a comprender mejor el mensaje. De todas formas, en realidad hay una paradoja inicial en todo esto, que es que estamos buscando, a través del análisis de la teoría del arte, estamos buscando el significado de los símbolos. Lo cual en sí es una paradoja, porque claramente si lo consiguiéramos, le sacaríamos su esencia, aunque tampoco podemos aspirar a hacerlo. De todos modos, yo creo que podemos convivir con esta paradoja por dos razones. Primero, que nuestra manera de acercarnos como occidentales contemporáneos que somos, no queda más remedio que sea de esta manera, a partir del análisis racional, de la lógica y del signo. Pero esto también creo que nos permite acortar distancias con estas representaciones simbólicas. Y en esa cercanía que logramos a partir del análisis racional, en esa cercanía poder entonces recibir el mensaje del símbolo de manera sensible, que es su lenguaje, y no otro, ¿no? Así que yo creo que, por eso en el último capítulo de la serie de videos que hice, hay un análisis de la forma, de aquellas representaciones simbólicas, y que, bueno, creo que ayudan a acercarnos a la comprensión. En definitiva, buscar la manera así de restaurar este vínculo, que es el objetivo primero. Bueno, de que este vínculo trascienda, ¿no? Digamos, y sea parte del día a día, que tenga, digamos, una trascendencia social, política, y que sea un hecho colectivo, no solamente académico, individual, porque está en la esencia del asunto. Y bueno, y en ese plan es que, por ejemplo, armé este canal de YouTube para abrir un poco el debate. Y también antes de la pandemia hice un par de charlas con actividades plásticas, y que fueron una experiencia, la verdad, muy interesante, y que les voy a compartir, eso sí, algunas fotos, y les voy comentando.
fueron unas charlas que hice en un bar de San Telmo, acá de Buenos Aires, totalmente A abierto, ver, gratuito. ahora sí. Vamos a ver. Bueno, nada, esta es una foto de lo que fue el encuentro. Y ustedes me escuchan igual, ¿no? Sí, 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 perfecto. perfecto. Muy bien. Bueno, así les comento. Y bueno, lo que intenté, después de charlar sobre todas estas cosas, ¿no? Bueno, y otras relacionadas, fue proponer algún tipo de actividad plástica en el que salir un poco del formato que tenemos nosotros acostumbrados como arte y pasarlo a un tipo de representación más vinculada con las que hacían nuestros pueblos originarios. En el sentido que lo que se construía plásticamente se construía entre todos los participantes. No eran trabajos individuales, sino grupales. Y lo hacíamos una hoja delante suyo, con la cual empezaba a trabajar según una consigna que además era grupal. O sea, no era que cada uno hacía lo que quería, sino que todos estábamos de acuerdo en cuál era el objetivo. Empezamos haciendo figuras arquetípicas, por ejemplo, empezamos con círculos, y ahí atrás a la izquierda se ve un muchacho sentado, peladito, es un amigo que toca el didgeridoo. Entonces empezaba a tocar y yo le pedía que hiciera sonidos que sugirieran circularidad. Y en ese ambiente, cada uno de los participantes dibujaba entonces círculos. Después se detenía el sonido y cada uno entregaba su hoja al compañero y a su vez, por supuesto, recibía otra. Y volvía a sonar el didgeridoo, dando otro tipo de sonoridad que sugiriera, por ejemplo, líneas rectas, horizontales y verticales. Y de esa manera se iban pasando las hojas con cada intervención y dando entonces como un clima casi de ritual, donde todo, digamos, apuntaba a un mismo objetivo. Y ya les muestro, bueno, acá se los ve trabajando. Empiezan a ver un poco los trabajos. Qué bueno. Es un trabajo de grupo. Y es un trabajo en grupo. Acá hay por lo menos 5 o 6 personas, estamos viendo. ¿Y es en colores también? ¿Cómo? Qué bueno. Ah, ahí está. Ahí va otro. Una cosa curiosa es que a pesar de que sean 5 personas dibujando unilateralmente, ¿qué equilibrio tiene? ¿No? Agarra una coherencia. Existe un equilibrio brutal. Hermoso, llama la atención. hermoso trabajo ese, ¿eh? Llama la atención. Hermoso trabajo. Sí, yo quedé realmente sorprendido por el resultado. La verdad que muy, muy fuerte, muy, muy interesante. Bellísimo. Y bueno, y finalmente ahí están todos los trabajos, Ahí están puestos uno al lado del otro. uno al lado del otro. Qué interesante. Es un tapiz estupendo eso. Realmente muy, muy bueno. Y bueno, gente que por supuesto no se conocía, que se encontraba por primera vez, pero después de la charla, claro, todos quedaron, digamos, enfocados, ¿no? En cuál era el objetivo. Y bueno, este tipo de trabajo, la verdad que me parece que es muy interesante para, como decía al principio, ¿no? Para expandir este debate, para que todos seamos conscientes de la importancia que tiene restaurar este vínculo con la América profunda, ¿no?